Hoy vamos a hacer un pastel de patatas con costilla de cerdo al vino tinto. Este plato, esta receta pertenece a la familia de los pasteles de carne, que son aquellos pasteles que hacemos muchas veces o que hemos visto con un sofrito de carne picada, con cebollita, tomate, pimiento, etc. Y luego va simplemente un puré y se gratina en el horno. Lo vamos a hacer algo distinto. Es algo peculiar, mucho más sabroso, porque solo el puré que vamos a hacer vale la pena porque de tan buenos que se os van a caer las lágrimas. Continuad conmigo y veréis cómo tengo razón. Lo primero que vamos a hacer es machacar un poco de sal con cominos y pimientas. Estas pimientas, una pimienta de estas que hay en los supermercados que pone 5 pimientas. Y cuando digo machacado, simplemente un poquito, porque vamos a macerar la costilla, la vamos a macerar en vino tinto. Un tiempo, muy poco tiempo, depende del tiempo que tengáis. Lo normal serían un par de horas, pero si hay menos tiempo, pues se macera menos tiempo. Y si no hay tiempo, no pasa absolutamente nada. ¿Veis? Así que simplemente medio roto. Con esto tenemos suficiente. Vamos a empezar añadiéndole lo que hemos majado, es decir, los cominos, el poco de sal y las pimientas que teníamos machacadas. Salamos por un lado, damos la vuelta y le damos al otro lado. Simplemente esto. Cortamos la zanahoria a rodajitas, más o menos así. Y la cebolla la partimos por la mitad, la partimos en otra mitad y ahora simplemente hacemos trozos. Queremos que luego se encuentre. Bueno, pues ponemos, aquí tenemos un poco de tomillo, que lo repartimos un poco por encima. Una hoja de laurel, partimos por la mitad. Teníamos unos ajos que he machacado un poco, hay 3 ajos aquí. Y ponemos las verduras que hemos cortado, es decir, ahí. Vamos, así. Como ya veis, he puesto todas las verduras cortadas, el tomillo, el laurel y el ajo. Ahora lo que vamos a añadirle es miel. Y os digo por qué. Mirad, le añadimos una terrinita de estas de miel, son una terrinita de 25 gramos, porque voy a usar un vino tinto joven. Entonces, al usar un vino joven, lo que ocurre es que los vinos jóvenes estos que sean bien aromáticos, porque siempre es bueno que sea un vino bien aromático, tienen un punto de acidez. Para sacarle esta acidez que nos pueda dar el vino, le añadimos la miel. Mira, aquí más o menos hay medio litro de vino. Por lo que queda se lo añado todo. Venga, ya está, no importa. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí con tranquilidad 1 hora. Ha pasado 1 hora y ya le he dado la vuelta a la media hora y ahora es momento de escurrirla. Es decir, separamos la carne de las verduras que luego filtraremos y por una parte tendremos jugo, vino, las costillas y las verduras. Ahora ya lo tenemos todo escurrido. Las verduras, el vino colado y esto que he puesto encima de un papel y lo he secado un poco. Lo secarlo siempre un poco porque si no ahora cuando lo vayamos a freír porrotea mucho con el aceite, entonces es mucho mejor secarlo, incluso antes de freírlo le pasaré otro paño por encima, ¿vale? Para que nos salpique lo menos posible. Pero veis que simple, 1, 2 y 3 y con esto vamos a confeccionar el guiso. He puesto aceite en una sartén a fuego medio y ahora lo que estamos haciendo es dorando las costillas. Las vamos a dorar por ambas partes y tener cuidado de que no salpique mucho porque pensar que está en vino, que los hayamos secado. Como podéis ver aquí tengo frita la costilla y aquí este es el aceite que me ha sobrado de freír la costilla. Lo que voy a hacer ahora es volver a calentar este aceite y aquí están las verduras del macerado que habíamos guardado. Entonces las vamos a sofreír un poco aquí. Simplemente las vamos a echar y sofreírlas. Simplemente verduras para adentro que eran las verduras del macerado. Y vamos a dejar sofreírlas. Bueno, ¿veis? Vamos sofriéndolas. Y ahora lo que voy a añadir, que antes no se lo he añadido la maceración, es una ramita de romero. Muy poquito, porque el romero domina mucho y entonces lo que no quiero que me perfume, no que me domine. Es decir, una ramita y por eso no se lo he añadido antes, porque que me vaya en la salsa, pero no demasiado la carne. Nos da mucho sabor.
Vamos a dejar esto que se cueza 5 minutos tapadito a fuego lento y volvemos. Aquí tenemos, ya ha tomado un poco de color, un poco, no necesita más, esto no se tiene que ennegrecer ni dorar. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la costilla, aquí poco a poco colocamos la costilla. Y estos juguinchis que nos han quedado aquí en el plato, se los tiramos también. Ahora, estos juguinchis de aquí, que son los que nos ha soltado la costilla dentro. Y ahora no vamos a hacer nada más que verter todo el vino que tenemos colado. Ahora lo tapamos y este vino lo vamos a dejar reducir, que pierda todo el alcohol y por lo menos a la mitad. ¿Veis? Ya ha reducido a la mitad, ya se está despegando la carne del hueso. Que ha reducido a la mitad, lo que vamos a echar es un poco de caldo. Aquí tengo un caldo de verduras. Si no encontréis caldo de verduras, le echáis agua, no hay ningún problema, no pasa nada. Es un caldo de verduras, hecho normal, con las verduras que tenía. Fijaros. Se mueve bien. Le subimos ahora un poco el fuego para que levante el hervor. Y lo taparemos. Por cierto, una cosa. Si os está gustando este vídeo, darle al like y suscribiros. Esto nos da optimismo y fuerza para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, ahora veis que ya hemos echado el caldo y nos vuelve a hervir. Pues ahora simplemente lo vamos a tapar y lo vamos a poner en el horno. Horno a 200 grados durante 30 minutos. Bueno, aprovechando que acabamos de poner las costillas en el horno, cogemos una cabeza de ajo, le sacamos la piel exterior, la envolvemos y la vamos a poner al mismo tiempo que va a estar la costilla dentro del horno. Ponemos las patatas con un poco de sal, la tapamos y la dejamos cocer de forma natural, como hacéis siempre. Patata cocida, una vez está cocida la escurriremos y luego ya nos iremos por el puré. Vamos a sacar lo que teníamos en el horno, la costillita, también vamos a sacar la cabeza de ajo. Bueno, ya habéis visto que lo hemos sacado del horno. Mirad qué pintarraca tiene esto. Guay, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es, para poder sacar el huesito, sacarlo aparte, lo enfriaremos un poco y luego el hueso se sacará porque el hueso no nos interesa para nada. Las patatas ya están cocidas y ahora vamos a hacer este puré que os he dicho, que por sí solo valía la pena esperarse hasta el final. Lo machacamos primero, muy machacado, ¿ves? Sigo machacando y nos vemos dentro de unos segundos. Aquí tenemos el ajo que teníamos asando, ¿vale? Y ahora miráis, bueno, este lo he hecho así, pero mirad, lo voy a exprimir, mirad, es que nos queda el ajo totalmente asado. Mientras acabo de machacar el ajo junto con la patata, os dejo un instante. Le añadimos unos dados de mantequilla y que esté el puré algo caliente, para que ahora la mantequilla se nos mezcle con el puré. Muy bien, vamos a seguir trabajando y seguimos en un instante. Muy bien, ahora ya lo tenemos todo machacado con la mantequilla incorporada y le vamos a añadir una punta de nata. Cuando digo una punta, es poquita nata, ¿eh? Y simplemente mezclamos el puré a esto. Y ahora ya vamos a ir acabando. Nos quedan dos ingredientes solo. Como lo vamos a gratinar, en lugar de añadirle queso por encima, lo que vamos a hacer es añadirle el queso directamente al puré. Mirad que es totalmente aéreo, parmesano, lo voy a tirar ahí dentro. Lo tiro ahora cuando ya el puré está frío, porque lo que me interesa es que se funda la mantequilla, pero no que se me funda el parmesano. El parmesano tiene que mantenerse a temperatura para luego, una vez lo tenemos en el horno, cuando lo vayamos a acabar de cocer, a terminar el plato, que esté todo acabado. Es decir, que... Y nos queda muy poca cosa. Lo último que nos queda, para que este puré luego quede cuajado, que quede bien, y que nos mantenga la forma de la flor que le vamos a dar, le vamos a añadir, yo tengo 3 yemas, pero aquí con esta cantidad de puré le voy a añadir 2. Las voy a clarificar con la mano, por eso me he puesto guantes. Mirad, que simplemente
La paso a paso de aquí a aquí y tiro una yema. Y entonces ahora trabajamos todo el puré. Sin más, os dejo un momento mientras lo trabajo, que ahora acabaremos de perfumarlo. Nos queda rectificarlo de sal y perfumarlo un poco. Cuando digo perfumarlo es con especies. Voy a echarle esta sal, un poco de pimienta blanca y un poco de moscada. Un poquito. Una poca de moscada y ahora lo único que me queda. Mezclarlo, rectificarlo por si faltara un poco más de sal y lo que voy a hacer es ponerlo en una manga con una boquilla de estrella y luego ya nos iremos a montar el plato. Como veis, ahora estoy sacando simplemente el hueso de la carne. Ya veis que sale limpio porque está súper tierna. Ahora está totalmente deshuesado. Si veis que es muy grande los trozos, simplemente estos más grandes los partimos por la mitad. No más que eso, ¿vale? Aquí teníamos la salsa que teníamos ya pasada con las verduritas. Lo único que ya habéis visto que le había sacado las hierbas. Y ahora simplemente, fijaros, echo la salsa aquí. Digo, la carne, y lo mezclo con la salsa. Bien, vamos poniendo, como veis, la carne aquí, y lo que nos importa aquí, que haya trozos grandes, que se coja la verdura, y que haya salsita. Vale, sobre todo salsa, lo voy a llenar bien. Y así, me sobran 2 trocitos, pero son los para picar. Y la salsa con la verdurita, así encima. Y ahora nos iremos por el puré. Dejadnos unos instantes mientras monto el puré en la manga. Pues vamos a poner el puré. El puré este que está... de verdad que os digo. Yo lo he probado. Está, pero... que te como, ¿eh? Bien, ahora de momento le ponemos esta capa. Siempre alrededor. Flores de puré. Y así, sin más, os encantará, de verdad os lo digo. Se me ha olvidado una cosa, antes de ponerlo en el horno, vamos a echarle un poco de aceite de oliva virgen extra, pero mirad, unas gotitas, simplemente esto nos dará un punto más de dorado en el puré. Venga, lo colocamos en el horno, he subido un poco la rejilla y he encendido el horno con el gratinador. Lleva unos 7 minutos de cocción, para que veáis cómo está de dorado. Ahora lo dejaremos 5 minutitos más. Bueno, pues transcurridos los minutos, ¿veis? Lo sacamos del horno. Bueno, ya veis cómo nos ha quedado el pastelito. Ahora le vamos a poner unas gotas de romero cuando está caliente. Simplemente nos va a perfumar un poco. Cuando lo llevemos a la mesa esto va a oler, pero de maravilla. Esto se calienta un poco y nos crea el vapor del romero que nos sirve para acabar de perfumar el plato. Espero que os haya gustado el platito que hemos hecho hoy. Me gustaría que me comentarais qué os ha parecido la receta, la hagáis o no la hagáis, que os suscribierais a nuestro canal y que nos dierais un like. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.